como sucede igualmente con el conjunto de la Fontana di Trevi, proyectada por Nicola Salvi e inaugurada en 1762 por el Papa Clemente XIII. Entre los temas arquitectónicos que encontraron amplio desarrollo durante los siglos XVII y XVIII, no faltó el de la villa o palacio suburbano, que enlazando con la tradición renacentista siguió produciendo obras maestras. Los châteaux franceses forman un grupo de gran personalidad al rodearse de disciplinados jardines, puentes y estanques, como los de Maisons Laffitte y sobre todo Vaux-le-Vicomte, donde se hizo un ensayo general de lo que sería poco más tarde el conjunto de Versalles. Mayor importancia alcanzaron los grandes palacios reales, desde el Louvre de París con la columnata de Perrault, al de Hampton Court, cerca de Londres, donde también intervino Wren, sin olvidar el de Schönbrunn en Viena, el Palacio Madama de Turín con la fachada de Yubarra, o el Palacio Real de Madrid, que nunca llegó a tener los jardines y fuentes que rodean el Palacio de la Granja en Segovia. Este es una curiosa mezcla de estilos y carácter, pues siendo italiano en su arquitectura, ya que fue el propio Filippo Yubarra quien diseñó la noble fachada sobre los jardines, resulta francés por el gusto de estos, así como por las fuentes y juegos de agua, pues no en vano fueron encargados por Felipe V, el hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV. Pero ninguno de todos estos conjuntos de palacios, jardines y ciudades residenciales pudo competir con la obra más representativa de la Europa barroca, Versalles. Sin duda fue la empresa constructiva de mayor empeño de Luis XIV, el Rey Sol, el monarca absoluto por excelencia, aquel que dijo: «El Estado soy yo». Esta afirmación de su omnímodo poder tiene traducción tangible en los dilatados horizontes de la composición general de Versalles, donde la Cámara del Rey se convierte en centro y eje del planeamiento de la ciudad, palacio y jardines. Allí, y sobre el núcleo inicial que hizo levantar su padre Luis XIII, en torno al actual patio de mármol, fue creciendo un palacio de largas alas, obra de Levaux y Gilard Mansart, sin olvidar la responsabilidad del pintor Lebrun. Los espectaculares jardines y bosques se ordenaron geométricamente de mano de Lenotre con fórmulas estrelladas netamente barrocas, cuya irradiación se convertía en signos visibles de aquel Rey Sol, no faltando el agua en forma de caudaloso canal o domeñada en estanques y fuentes. Completaban el ambicioso proyecto las numerosas estatuas que pueblan aquellos jardines bajos, cada uno con su nombre y significado propios, de los que el mismo Luis XIV dejó una curiosa descripción e itinerario. Bien puede afirmarse que Versalles fue el espejo en el que se miró gran parte del arte cortesano de las monarquías absolutas del siglo XVIII, imitando el lujo y carácter de su arquitectura, mobiliario, jardines y fuentes en una secreta pero evidente rivalidad. Cuando los seguidores de Miguel Ángel cerraron el siglo XVI con movidas fórmulas manieristas, abrieron a su vez la puerta a la escultura barroca, que tuvo en Bernini su eje vertebrador. La obra de este escultor, nacido en Nápoles, pero romano de adopción, abarcó todos los géneros, desde los temas mitológicos como Eneas y Anaquises,
o el grupo de Apolo y Dafne, cuyo bello cuerpo se transforma en un laurel al ser alcanzada por el dios, según cuenta Ovidio, hasta obras de formato menor, donde siempre destacará el muy expresivo busto de Constanza Bonarelli, tenido como el primer retrato moderno de la historia de la escultura. Sin embargo, la mayor parte de la escultura de Bernini tendrá un alcance religioso que en su concepción monumental y retórica se identificaba con el espíritu romano de la Contrarreforma. Tal es el carácter del éxtasis de Santa Teresa, canonizada en 1622, unos años antes de que Bernini iniciara el grupo para la Capilla Cornaro. Allí interpretó la visión y palabras de la reformadora carmelita cuando escribió que veía a un ángel llevando en la mano un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevara consigo y que me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Estas composiciones de gran efectismo teatral y ambición arquitectónica tienen en la Cátedra de San Pedro en el Vaticano un ejemplo perfecto donde la luz juega además un papel primordial. Sus esculturas se ejecutaron esta vez en bronce, si bien es cierto que fue el mármol el material preferido por Bernini. Así lo atestigua la formidable figura de Longinos en uno de los machones bajo la cúpula de San Pedro, obra capital de la escultura barroca por su composición abierta, gesto actuante de la figura y magistral tratamiento de los paños. Sin duda, el modelo influyó en las vecinas estatuas debidas a otros maestros, como la de San Andrés, obra del escultor flamenco François de Quesnoy, establecido en Roma y conocido allí como Francesco Fiammingo. La protección papal de Bernini tuvo su confirmación final en los sepulcros que le encargaron Urbano VIII y Alejandro VII para la iglesia de San Pedro, ambos ocupando una exedra marmórea donde el pontífice culmina una composición piramidal. Completan estos extraordinarios grupos ejecutados en mármol y bronce las virtudes de los papas encarnadas en figuras femeninas, y la imagen de la muerte escribiendo el nombre del difunto, o mostrando el implacable reloj de arena con el tiempo ya agotado de la existencia humana. Las formas amplias y abiertas, los profundos plegados en los que se recoge la sombra y el movimiento de las figuras, en un espacio del que se apropian como parte inmaterial de las mismas, caracterizan la gran escultura barroca en Europa, tanto en su faceta religiosa como áulica y mitológica, de la que son buenos ejemplos las obras de los escultores de Luis XIV, como Girardon y Coisevaux, que trabajaron para Versalles. En este sentido, resulta muy distinta la escultura española de los siglos XVII y XVIII, prácticamente ceñida a bellas imágenes de devoción, talladas en madera y luego policromadas con un refinamiento exquisito. A su vez, lejos del movimiento que agita el arte barroco europeo, estas esculturas muestran, en manos de Montañés o Alonso Cano, un equilibrado recogimiento de gran sobriedad y sencillez, como concebidas para una religiosidad más íntima y cercana. Las imágenes de la Inmaculada Concepción, pero sobre todo las referentes a la pasión y muerte de Cristo,
fueron encargos habituales de conventos, particulares, gremios y cofradías que no dudaron en sacarlas de sus capillas habituales para pasearlas por la ciudad durante la Semana Santa. Valladolid y Sevilla, ciudades que contaron con excelentes talleres de escultores, entre los que siempre se recuerdan los de Gregorio Fernández y Martínez Montañés, dieron un salto cualitativo al hacer partícipe a la escultura de la devoción popular manifestada en la calle. La iconografía de Cristo en la cruz llegó a convertirse en el reto más difícil para el escultor, que requería no solo el talento y la pericia del artista, sino la sensibilidad precisa para salir airoso de tal trance, como lo hizo de un modo magistral Juan de Mesa. Ante su obra, cabe recordar aquel soneto de Lope que dice: «Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y pies hermosos. Oye, pastor, que por amor mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados?» Escultores como Pereira, Mena o Mora ampliaron la rica iconografía del barroco español a un mundo de monjes ascetas, místicos y santos, en una línea contenida, sí, pero cuyo realismo expresivo llegó a ser sobrecogedor bajo las gubias de Villabrille o de Nicolás de Vichy, el autor de un impresionante San Francisco de Borja, meditando sobre la muerte. Los siglos XVII y XVIII representaron para la pintura una nueva edad de oro que en nada cede al interés del brillante episodio del Renacimiento, cuyo riquísimo legado sirvió de punto de partida a la pintura barroca. Una formidable generación de pintores, entre los que se contarían maestros como Rubens, Van Dyck, Poussin, Rembrandt, Velázquez, Murillo o Rivera, dilató los horizontes de la pintura barroca con una nueva concepción de la luz, del color y de la composición, que en cada escuela tuvo su propia personalidad. En sus comienzos, la pintura barroca se alió de un modo férreo con el tenebrismo, aquella tendencia que, iniciada por Caravaggio, utilizó fuertes contrastes de luz y sombra, dando un desconocido dramatismo a sus pinturas en combinación con los nuevos puntos de vista elegidos de fuerte efecto teatral.
Su célebre Vocación de San Mateo es un claro ejercicio de esta manipulación de la luz que viene dirigida desde fuera del lienzo para destacar el grupo que le interesa al pintor. Otros maestros siguieron aquella línea introduciendo en el cuadro la luz misma, cerrando mucho el diafragma lumínico y sumiendo en la oscuridad el resto de la pintura. Así, la luz, que siempre había sido junto con el color, guía y norte de la pintura, adquirió ahora un silencioso protagonismo que por exceso o por defecto, por origen o dirección, transforma el espacio, le da profundidad y refuerza o disuelve la materia, actuando como un decisivo mecanismo envolvente. La luz intensa o contrastada hacía resaltar igualmente los objetos, haciendo patente no solo su forma y color, sino su realidad táctil, su materia inerte, su especial brillo, llegando a ser este un campo que contó con excelentes especialistas, el de los bodegones. La creciente complejidad de estas naturalezas muertas fue incorporando un número mayor de elementos y figuras de medio cuerpo, cuyo voluptuoso desorden en la pintura flamenca contrasta con la sobriedad formal y compositiva de los bodegones con figuras de la escuela española. Además de la luz, fue la composición otro de los aspectos que mejor definen esta nueva etapa barroca, pues según escuelas como la italiana y la flamenca, se buscó por encima de todo el movimiento, las líneas cruzadas y oblicuas, el movimiento inestable y una cierta tensión centrífuga que en el caso de Rubens adquiere una fuerza especial por el sabio dominio de las masas aprendido en Miguel Ángel. Sin embargo, no toda la pintura de este momento se rigió por los mismos parámetros, y así, las escuelas española y francesa, la pintura de Velázquez y Poussin, por ejemplo, tendió a composiciones ordenadas, disponiendo las figuras en actitudes estáticas que tienen mucho que ver con la estatuaria clásica. Además de los bodegones, con o sin figuras, y de los asuntos mitológicos, la pintura barroca abordó todos los géneros posibles, entre los que no podía faltar el retrato, tanto el corporativo como la conocida lección de anatomía del Dr. Tulp, pintada por Rembrandt, como el retrato cortesano, en el que siempre destacó la delicada elegancia de Anton van Dyck, autor del retrato de Carlos I de Inglaterra. Una época como la barroca, que vivió la ofensiva de la Contrarreforma y la apología de la religión católica, tuvo uno de sus más firmes apoyos propagandísticos en la pintura. Desde el carácter heroico que Rubens supo imprimir al asunto religioso, hasta el tratamiento familiar y doméstico que les dio Murillo, pasando por el gran cuadro de aparato que conmemora milagros e intercesiones de la Sagrada Forma, la rica iconografía de la pintura religiosa alcanzó entonces su momento culminante. Mitología y religión fueron también los dos grandes temas que desarrolló la gran pintura mural, especialmente en Italia, donde nunca se perdió la tradición de la técnica al buon fresco.
La obra que inicia la serie barroca es el temprano triunfo de Baco y Ariadna, de Aníbal Carracci, en el Palacio Farnesio de Roma, donde se aprecia aún su carácter manierista. Este desaparece en la visión inequívocamente barroca en el techo del Palacio Barberini, de Pietro da Cortona, o en la espectacular bóveda de la iglesia de San Ignacio, también en Roma, de Andrea Pozzo, uno de los perspectivistas más importantes que ha dado la historia de la pintura. Nata de Perrault, al de Hampton Court, cerca de Londres, donde también intervino Wren, sin olvidar el de Schönbrunn, en Viena, el Palacio Madama de Turín con la fachada de Yubarra, o el Palacio Real de Madrid, que nunca llegó a tener los jardines y fuentes que rodean el Palacio de la Granja en Segovia. Este es una curiosa mezcla de estilos y carácter, pues siendo italiano en su arquitectura, ya que fue el propio Filippo Yubarra quien diseñó la noble fachada con la tradición renacentista, siguió produciendo obras maestras. Los châteaux franceses forman un grupo de gran personalidad al rodearse de disciplinados jardines, puentes y estanques, como los de Maisons Laffitte y sobre todo Vaux-le-Vicomte, donde se hizo un ensayo general de lo que sería poco más tarde el conjunto de Versalles. Mayor importancia alcanzaron los grandes palacios reales, desde el Louvre de París con la columna, como sucede igualmente con el conjunto de la Fontana di Trevi, proyectada por Nicola Salvi e inaugurada en 1762 por el Papa Clemente XIII. Entre los temas arquitectónicos que encontraron amplio desarrollo durante los siglos XVII y XVIII, no faltó el de la villa o palacio suburbano, que enlazando sobre los jardines, resulta francés por el gusto de estos, así como por las fuentes y juegos de agua, pues no en vano fueron encargados por Felipe V, el hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV. Pero ninguno de todos estos conjuntos de palacios, jardines y ciudades residenciales pudo competir con la obra más representativa de la Europa barroca, Versalles. Sin duda fue la empresa constructiva de mayor empeño de Luis XIV, el Rey Sol, el monarca absoluto por excelencia, aquel que dijo, «El Estado soy yo». Esta afirmación de su omnímodo poder tiene traducción tangible en los dilatados horizontes de la composición general de Versalles, donde la Cámara del Rey se convierte en centro y eje del planeamiento de la ciudad